Brooklyn Donahue crece adorando a su exitoso padre. Mi padre es un macho alfa muy ambicioso, y eso es lo que yo buscaba cuando buscaba pareja. Entonces Paul Carter irrumpe en su vida por todo lo alto. Paul apareció en un deportivo amarillo chillón. Era muy sexual y muy ambicioso, y yo le atraía y eso me hacía sentir genial. Pero pronto ese viaje de emociones se descontrola. Le pusimos el apodo del estafador Casanova, porque sus mayores estafas eran a mujeres. Es un oportunista y un sinvergüenza. Todas estas revelaciones empiezan a salir a la luz. De gente a la que ha estafado. Aquí es donde las cosas tomaron un cariz peligroso y la amenazó de muerte. No puedes escapar de un depredador. Y el final de Cuento de Hadas de Brooklyn se desmorona a su alrededor. Salí y me compré un rifle. Estaba aterrorizada de lo que pudiera pasar. Crecí en Australia, en una zona bastante rural, en una granja. Mis recuerdos favoritos de la granja eran los de pasar tiempo con mi padre los sábados por la mañana. Tenía 2 hermanos pequeños y ambos eran asmáticos, así que no pasaban tiempo fuera en la granja, lo que hacía que pasar tiempo con mi padre fuera aún más especial para mí. Era el único momento a solas que pasaba con él. Andrew Facey, el padre de Brooklyn, es un rico promotor inmobiliario de 4ª generación de Melbourne. Cuando era pequeña, pensaba que mi padre era un superhéroe. Se hizo cargo del negocio inmobiliario de su padre cuando tenía 18 años y expandió el negocio de forma muy significativa. La madre de Brooklyn es una guapa socialité. Tenía una relación muy difícil con mi madre. Existía la expectativa de que yo fuera tan delgada y tan guapa como ella, y parecía que no importaba lo que hiciera. Nunca era suficiente para ella. Y eso me ha causado un trauma considerable en mi vida. Brooklyn quiere seguir los pasos de su padre algún día, pero aquí también se encuentra con el rechazo. Mi intención era hacerme cargo del negocio familiar, pero mi padre es un poco de la vieja escuela, en el sentido de que le gusta mantener a los hombres en el negocio y a las mujeres en casa. Su padre accede a apoyarla económicamente y Brooklyn pone la vista en la universidad. Pero entonces ocurre la tragedia. Cuando tenía 18 años, tuve una colisión frontal con un camión. Sufrí un traumatismo craneoencefálico cerrado. Tenía la cara y la mandíbula destrozadas. Y desde entonces me han hecho 54 cirugías ortopédicas para reconstruir mi cuerpo. Pasé la mayor parte del año o en silla de ruedas o con muletas, pero conseguí superar ese año de universidad. Finalmente, Brooklyn termina la carrera, pero se replantea su futuro. No podía pasar tiempo de pie todo el día. ¿Qué es lo que se necesita si trabajas en el sector inmobiliario? Una de las cosas que me interesó fue la de esteticista, así que hice un curso sobre eso. Y luego abrí mi propio negocio en un gimnasio de Melbourne. Conocí a mi primer marido en el gimnasio, después de una de las operaciones.
que tuve tras mi accidente de coche. Sentía que me habían hecho pedazos y sentía que nadie me iba a querer. Así que en cuanto apareció alguien que parecía interesado en mí, siento que como que me aferré a él. La pareja se casa en 1996, cuando Brooklyn tiene 27 años, y da a luz a su primer hijo un año después. Para cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, estaba trabajando y tenía un niño pequeño, y mi paciencia con mi marido simplemente se estaba agotando. Le dije, ¿te vas a tener que ir? Porque no estás arrimando el hombro. Después de 5 años de matrimonio, Brooklyn obtiene la custodia total de sus hijos, con una resistencia mínima por parte de su ex. Un año después, está lista para volver a probar suerte en el mundo. Para cualquiera que haya sido madre soltera, es un trabajo agotador. Y yo esperaba encontrar a alguien que entrara en mí y formara parte de la familia y aportara algo. Así que me registré en un servicio australiano de citas por internet. Conoció a Paul Carter en RSVP. La página de citas por internet le dio la impresión de ser un hombre muy disponible. Era soltero, no estaba casado. No tenía hijos y buscaba el amor. Así que la noche siguiente tuve mi primera cita con Paul Carter. Y fue como poco una cita con el destino. Paul apareció en un deportivo amarillo chillón, y eso resumía a la perfección la personalidad de Paul. Era llamativo, era ostentoso. Salimos a cenar, y nos reímos, hablamos y congeniamos genial. Era muy fácil hablar con él, y nos conectamos. Tiene una gran personalidad. Y es una persona divertida con la que pasar el rato. Paul es ambicioso y tiene la vista puesta en un brillante futuro económico como promotor inmobiliario y empresario independiente. Yo necesitaba un hombre que diera un paso al frente, alguien que tuviera esas cualidades de macho alfa que tenía mi padre. Así es como me pareció Paul al principio. Nuestra relación se volvió romántica. En ese momento, yo venía con alguien que no sentía ningún interés físico por mí. Y él era ese hombre. Era muy sexual y un gran amante. Y yo le atraía. Eso me hizo sentir genial. Con el tiempo, Brooklyn le presenta a sus hijos a Paul. Mi hijo mediano tenía unos 18 meses y mi hijo mayor tenía unos 4 años. Y se llevó genial con ellos, y le encantaba jugar con ellos y pasar tiempo con ellos. Y por eso pensaban que era genial. Durante 6 meses, los 4 pasamos todos los fines de semana juntos. Al final, el trabajo se metió por mí y Paul me dijo que tenía que centrarse en unos asuntos de negocio. Me dijo que no podía verme ese fin de semana. Vale, de acuerdo. Ningún problema. Pensé que estaba intentando terminar unas cosas. Al final acabé yendo al mercado de South Melbourne. Y estoy paseando por el mercado y levanto la vista. Y ahí está Paul caminando hacia mí de la mano de una chica que no tenía ni idea de quién era. Y no tardó ni un segundo en soltarle la mano.
Y le dije, ¿qué haces aquí? Y él dijo, solo le estoy enseñando Melbourne a fulanita. Está de visita, ha venido de Canadá. Y yo ni siquiera podía pensar en ese momento. O sea, no se me ocurría nada que decir. Me quedé allí plantada como una idiota en shock. Y cuando por fin pude preguntarle sobre el tema, su explicación fue, la cogía de la mano porque tenía miedo. ¡Que tenía miedo! Él asegura que ella apareció sin avisar. Nadie vuela de Canadá a Australia así como así. Yo no soy de las que marean a la gente o juegan con ella. Así que en aquel entonces no estaba familiarizada con que me tomaran el pelo, de la forma en que él me lo estaba tomando a mí. Empecé a sospechar. No podía entender por qué nunca me invitaba a su casa. Así que un día, mientras él estaba en la ducha, saqué el carné de conducir de su cartera y apunté su dirección. Su nombre en el carné de conducir era Paul Carter, pero la dirección no encajaba del todo con la historia que él se había montado de que era un tío con un éxito increíble y que tenía todas esas marcas de diseño y ese coche tan llamativo. Y pensé, vale, bueno pues, voy a hacerle una visita y a ver qué pasa en esa casa. Llego a la casa y llamo a la puerta. Y un hombre mayor, el padre de Paul, me abre la puerta y le digo, ¿está Paul Carter? Y me responde, se refiere a Paul Cristallo. Y le digo que no. Paul Carter, esta es su dirección. Él me dice, bueno, aquí vive Paul Cristallo con su mujer Sonia. Y tiene 3 hijos de su anterior matrimonio. No podía creer lo que estaba oyendo. Era surrealista. Tengo 2 hijos pequeños que le estaban cogiendo mucho cariño. Y justo al lado de la puerta había un aparador. Y tenía todas estas fotos de su boda. Las fotos de los niños, fotos de su mujer. Y sentí que el suelo se iba a abrir bajo mis pies y a tragarme. Brooklyn, Facey, está conmocionada por la noticia de que su nuevo novio, Paul Carter, no es el hombre de éxito y soltero que dice ser. De hecho, está casado y tiene hijos. Este era su segundo matrimonio. De su primer matrimonio tenía 3 hijos. Y tiene un apellido diferente. Llegados a este punto, empiezo a preguntarme si algo de lo que sé de él es... Brooklyn decide enfrentarse a Paul, quien simplemente le quita importancia. Él le dice, sí, estoy casado, pero estamos separados. Y simplemente vivimos juntos en la misma casa. No parecía descabellado. Pensé que este tío tenía mucho potencial. Era una persona emocionante. No es aburrido como lo era mi exmarido. A toro pasado, tendría que haberme quedado con el aburrido. Tras el doloroso enfrentamiento, Paul se divorcia de su segunda mujer y se muda a un apartamento. Y pronto el engaño queda en el retrovisor, mientras hace de padre en una familia reconstituida con Brooklyn. Él tenía 3 hijos pequeños. Yo tenía 2 hijos pequeños. Sus edades encajaban bastante bien. Un fin de semana sí,
y otro no. Los teníamos a los 5. Me encantaba tener a los niños en casa. Era un montón de trabajo, desde luego, pero mis hijos estaban contentos de tener compañeros de juegos. Pensaba que Paul era bastante bueno ayudando con las cosas de la casa y estaba involucrado en todo lo que ellos hacían. Así que hacíamos un muy buen equipo. Para mí significaba muchísimo, porque buscaba un compañero. En marzo de 2003, 8 meses después de conocer a Paul, él sorprende a Brooklyn con un gran gesto. Paul me pidió matrimonio en la playa. Hincó la rodilla y me pidió que me casara con él. Estaba emocionadísima, súper contenta. Me convenció de que la vida a tener juntos iba a ser maravillosa. Realmente no tuve la sensación de que a mis padres no les cayera bien hasta que les dije que nos íbamos a casar, y no estaban a favor de la idea. Desde el primer momento, mi padre pensaba que Paul era poco fiable y no sabía decir exactamente, pero ya sabes, era una adulta, tenía 30 y tantos años para entonces, e iba a hacer lo que yo quisiera. Así que nos casamos en la playa de St. Kilda, en Melbourne. Mi padre vino a la boda, mi madre no vino a la boda. Estaban todos los niños allí, todos vestidos con pantalones negros y camisas blancas. Y fue tan bonito. Y todo parecía tan perfecto aquel día. Por fin sentí que tenía la familia que no había tenido en toda mi vida. Y yo era la madre de la familia. Y nunca iba a permitir que mis hijos se sintieran solos o tristes o que no se sintieran queridos. Eso pensaba. Ese fue el comienzo del Felices para Siempre. Así que después de casarnos, los primeros años fueron un poco duros. Yo sufría un dolor crónico por mi accidente de coche, pero sentía que Paul me cubría las espaldas. Sentía que estaba ahí para mí. La mayor parte del tiempo parecía que estaba de mi parte. La pareja no tiene que preocuparse por el dinero. Puede que Brooklyn quede fuera de la gestión del negocio familiar, pero su padre sigue apoyándola. Se mudan a una casa más grande, y cuando ella empieza a sentirse mejor, dan otro gran paso. Decidimos tener un hijo juntos. Y tuvimos a Mac, que es el amor de mi vida. Y él es mi corazón y mi alma. Después del nacimiento de Mac, Brooklyn y Paul compran una empresa de material para actividad para llevarla como un negocio familiar. Yo esperaba que fuera algo en lo que pudiéramos trabajar juntos y que luego fuera como un legado para nuestros hijos. Yo trabajaba allí a media jornada y llevaba la contabilidad, y Paul vendía los artículos y era muy creativo con el marketing. Empezó a vender cosas por eBay. Mi padre invirtió una cantidad de dinero muy importante para que pudiéramos intentar, ya sabes, sacarlo adelante. Él intentaba protegerme económicamente y quería ayudar a Paul a crear algo que fuera a ser bueno para nosotros. Pero después de 18 meses,
no tienen suficiente liquidez para reponer el stock. Paul gastaba más dinero del que ingresaba. No fue hasta que estuvo trabajando en algo en lo que yo estaba metida que pude entrever sus malas prácticas empresariales. Y básicamente mi padre nos sacó del apuro. Así que una vez que perdimos la empresa, mi padre lo usó como un arma contra mí. Y yo iba a tener que oírle hablar de ello de cómo me había salvado, y que de lo contrario nos habríamos arruinado. Paul se las apañó muy bien para meter cizaña entre nosotros. En 2010, Paul fue nombrado CEO de United Housing Victoria, que es una empresa de vivienda social con financiación pública, y allí gestionó grandes proyectos de construcción multimillonarios. La organización proporciona viviendas para familias con bajos ingresos. Conseguí ese puestazo en United Housing, un trabajo muy seguro y muy bien pagado. Y yo pienso, genial, todo vuelve a la normalidad. No tenía ni idea de que estuviera haciendo algo malo. Lo despidieron después de 2 años porque vieron que estaban perdiendo dinero a espuerta. La sospecha era que Paul estaba inflando los contratos de esos proyectos de construcción y se embolsaba el dinero. Brooklyn y Paul tienen que pagar una hipoteca altísima por la casa que tienen en común y sus deudas se van acumulando por culpa de los gastos excesivos de Paul. Entré en pánico y la forma que tenía Paul de calmarme era decir, ya conseguiré trabajillos extra. Nuestro matrimonio pasaba por un mal momento. Al final tuvimos que vender la casa. Mi padre estaba furioso. Me decía que Paul no sabía lo que hacía. Me sentí humillada, totalmente humillada. El hecho de que Paul fuera tan irresponsable con el dinero era otra razón por la que mi padre sentía que no era una buena influencia para los niños y que estarían mejor con su padre biológico. Estaba presionando a mi exmarido. Mi padre le dijo, yo pagaré a tus abogados y pagaré el colegio de los niños. Me llevaron a los tribunales y solicitaron la custodia de mis hijos. La batalla por la custodia duró 3 años. Se me había acabado el dinero para abogados. No tenía ninguna posibilidad de ganar. Ninguna. Finalmente, en 2000, Brooklyn pierde la custodia de sus 2 hijos mayores, que ahora tienen 12 y 15 años. Quizás influenciados por su abuelo, eligen ponerse del lado de su padre. Así que mi exmarido permitió que mi padre hiciera esto. Y la verdad es que no ha trabajado ni un día desde entonces. Solo hay una cosa de la que me siento realmente orgullosa, y es que creo que soy una buena madre. Y para mí perder a mis hijos de esa manera fue sencillamente devastador. Si no hubiera sido por Mac, habría acabado conmigo. Pero para Brooklyn estas pérdidas son solo el principio. Brooklyn Carter está destrozada por la desgarradora pérdida de la batalla por la custodia. Con mi familia no tengo ninguna relación, porque todos se han puesto del lado de mi padre.
He perdido a 2 de mis hijos. Así que solo me quedan mi hijo pequeño y mi marido. Habría sido más fácil para mí si hubiera muerto ese día. Todo lo que había intentado proteger y todo lo que me importaba había sido entregado a otra persona. Y solo espero que cuando mis se den cuenta de que nunca dejé de querer. Durante mucho tiempo, estuve tan centrada en la batalla que no le estaba prestando atención a mi marido. Él sentía que se estaba perdiendo el tiempo y que yo debería haberle dedicado. Iba a concentraciones de motocross y se apuntaba a clubes de motocross. Compraba coches y cambiaba de coche con... Paul usaba a Brooklyn para subvencionar su estilo, cosas como coches deportivos, propiedades, tarjetas de crédito. Había que pagar facturas. Brooklyn ha conseguido proteger una parte de sus ahorros del gasto de Paul, pero le preocupa que él pueda acabar gastándose todo su dinero. La verdad es que no tenía muchas opciones. Que no fuera a recuperar yo misma el control. Y mi forma de hacerlo fue coger y ponerlo en otro sitio, donde Paul no pudiera tocarlo. Y sabía que estaría a salvo. Así que conseguimos un visado que se concede a los australianos que invierten en un negocio en Estados Unidos. Habíamos estado de visita en Boston así que compré un par de casas y las puse en alquiler. Casualmente, justo cuando Brooklyn blinda sus finanzas con bienes inmuebles en el extranjero y su dinero queda fuera del alcance de él, Paul recibe una importante suma de dinero. Ocurrió durante el de mi hijo Max, su 5º cumpleaños. Le estábamos celebrando una fiesta en nuestra casa y Paul me anunció que había heredado un gran terreno de su abuela y que el gobierno estaba intentando comprar ese terreno porque querían construir una autopista que lo atravesara. Paul me explicó que el terreno estaba en Italia y que la venta se había retrasado un poco por la burocracia. Me enseñó varios documentos y a mí todo me pareció muy legítimo, lo cual fue increíblemente emocionante porque me estaba diciendo que valía decenas de millones de dólares. Y esa es una de las cosas de Paul. Siempre resurge, a menudo más grande y mejor que antes. Brooklyn siente esperanza por primera vez desde que perdió la custodia de sus hijos mayores, pero le preocupa cómo su ausencia está afectando a Mac, su hijo pequeño. Era muy difícil para mi hijo pequeño llegar a casa cada noche y que sus hermanos no estuvieran allí, e ir al mismo colegio y no ver a sus hermanos. Brooklyn le sugiere a Paul que se muden a Boston. Por aquel entonces, él trabajaba por su cuenta como constructor y tenía varios proyectos en marcha. Él dijo que le parecía genial, que comprarían casas, las reformarían, las venderían y empezarían una nueva vida. Brooklyn y Mac se mudan a Boston en abril de 2014. Todavía estaba destrozada por lo de mis hijos, pero era más fácil intentar seguir adelante.
cuando no me enfrentaba a las mismas cosas todos los días que me recordaban a ellos. Así que Mac y yo estamos en Boston. Él estaba feliz. Yo estaba feliz. Y esperábamos que Paul se reuniera con nosotros en 2 o quizás 3 meses. Entonces, de repente, la comunicación empieza a disminuir. Y ya no llama todos los días. No me contactó para mi cumpleaños. No tardé mucho en preguntarle qué estaba pasando. Así que me dice, terminaría estos trabajos mucho más rápido si puedes financiarlos, y luego una vez que los termine, recibiré el pago final y entonces te lo devolveré. Brooklyn sabe que prestarle dinero a Paul es un riesgo, pero después de 11 años de matrimonio, no quiere tirar la toalla con él. No me gusta la gente que se rinde. Y a mí tampoco me gusta rendirme. Voy a seguir con algo hasta el final. Así que seguí adelante y le di el dinero. No pasará mucho tiempo antes de que Brooklyn descubra el verdadero propósito del dinero. Era en mitad de la noche y me despertó Mac, que entonces tenía 8 años y que tenía el iPad en la mano. Así que me pasa el iPad y me dice, ¿quién es esta señora de la foto con papá? Alguien le había enviado una notificación de Facebook. Un momento. Es una foto antigua de... Este es mi marido, pero no tengo ni idea de quién es esta mujer. Paul lleva un traje de etiqueta y esta rubia lleva lo que parece un vestido de gala. No tenía ni idea de cuándo se había hecho la foto, ni de quién era esa mujer, ni qué hacía Paul allí o qué evento era. Me sentí fatal. Sentí que toda mi vida se estaba descontrolando. Brooklyn Carter está horrorizada para descubrir fotos de su marido en compañía muy cercana de otra mujer. Me estoy dando cuenta de que no es una foto antigua de antes de mi época con Paul. Esto es algo que está pasando ahora, algo que no debería estar pasando. No se tarda mucho en averiguar que el evento es una fiesta de compromiso y que la mujer de rojo es la nueva prometida de Paul. Catherine Dubois era una mujer de Melbourne. Era una especie de socialité. Tenía grandes amigos, pero le faltaba el amor. Así que se metió en Internet para encontrarlo. Catherine conoció a Paul en Tinder. Paul apareció en la cita conduciendo un Maserati y afirmó que poseía toda una flota de ellos. Dijo ser un millonario hecho a sí mismo, con un gran imperio inmobiliario por Melbourne y Queensland. El cortejo comienza cuando Brooklyn se va a Boston. Catherine dijo que fue un romance relámpago. Era extremadamente amable, le prestaba muchísima atención y parecía estar totalmente comprometido. Decidió mudarse con él y para sus... Vivía en un sencillo chalet que desde luego no es donde te imaginas. Paul tenía una explicación, y era que se trataba de un lugar temporal en el que vivía mientras él y su expareja se construían la casa de sus... De hecho, le contó que su exmujer había fallecido, así que ella dejó de hacer preguntas. Cuando llevaban unas 12 semanas de su historia, Paul hincó la rodilla
y le pidió a Catherine que se casara, y para ella fue un sí fácil. Catherine era dueña de un centro que iba a ser expropiado por el gobierno para dar paso a un gran proyecto vial. Catherine contó que Paul la convenció de que él era una especie de experto, así que no tardó en concederle plenos poderes. Con Brooklyn oportunamente quitada de en medio, Paul Carter se siente seguro para celebrar abiertamente su nuevo, pero no tiene en cuenta el enorme alcance de las redes. Después de varios meses preguntándome si me estaba siendo infiel o por qué estaba cada vez más distante, por fin tuve la prueba. Así que le llamé y le dije que dijo que vendría a Boston. Y mientras tanto, estábamos haciendo terapia e intentando averiguar si aquello se podía salvar. En Australia, Catherine Dubois, después de la fiesta de compromiso de Catherine y Paul, recibe una llamada de alguien que conoce a Paul y le dice que tiene mujer e hijo en Estados Unidos. Tienes que poner fin a esto. Ahora Catherine cree que él, con el salón de belleza que ella puso a su nombre, Paul y Catherine rompen su relación. Y en noviembre de 2014, Paul intenta arreglar su relación con Brooklyn. Consiguió convencerme de que estaba arrepentido por lo que había. Yo ya había pasado por un divorcio. No iba a arriesgarme a que volviera a pasar y a perder a mi hijo pequeño. Así que iba a hacer lo que hiciera falta para que funcionara. Todavía sentía que podía sacar el una vez más y reanimar el corazón e intentar que las cosas volvieran. En un viaje romántico a Nueva York, por el cumpleaños número 40, Paul le dice que quiere renovar su compromiso con ella. Pasamos un fin de semana encantador en Nueva York y él había quedado con un joyero para ver algunos diamantes, porque iba a encargar un anillo para mí. Pero a las pocas semanas, queda claro que nunca recibirá eso. No se ha transferido el dinero al joyero. No ha entrado dinero en nuestras cuentas. Había aguantado casi toda la humillación que podía soportar. A esas alturas, estaba perdiendo la confianza. Pero quiero poder decirles a mis hijos que lo di todo. Que no lo dejé simplemente es que no estaba dispuesta a perder todo eso para luego enterarme un par de semanas de que había heredado decenas de millones de su abuela. Paul tiene una última jugada para mantener contenta a Brooklyn. A principios de 2018, nos hicimos que se suponía que íbamos a comprar. Habíamos programado con tiempo de sobra para que llegara el dinero del extranjero. Paul se pasó muchos años convenciendo a Brooklyn de que, y cada vez que el trato estaba a punto de cerrarse, siempre había una excusa.
que explicaba por qué era capaz de cualquier cosa para mantener el engaño. Contratos falsos escritos en italiano le llegaban a la puerta de casa y en otra ocasión recibió llamadas de un número falso para explicarle por qué todo se estaba. Con el pago final de la granja a la vuelta de Brooklyn presiona para obtener algo de alivio financiero, y esto se convierte en su punto de quiebre. Paul llegó a casa y dijo, no hay herencia. No va a llegar ningún dinero. No hay dinero. Me deslicé por la nevera hasta el suelo, como un personaje de dibujos animados. Se había acabado el juego. Furiosa y Brooklyn echa a Paul de casa. Ahora me había quedado con una granja que tenía. Le pedí ayuda a mi padre para que me ayudara a resolver la parte económica hasta que pudiera vender mi casa y devolver. Por suerte para mí, mi padre me había hecho firmar un acuerdo, así que no tuve que repartir nuestros bienes. Por fin había recuperado el control de mi vida. De Paul Carta. O eso creía yo. A Paul le cortan el grifo de su fondo para chanchar y furioso y desesperado aparece en la granja. Estaba muy enfadado y me dice, pero me aseguraré de arrastrarte conmigo. Y sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Brooklyn Carter, por fin, sobre quién es su marido en realidad. Y está aterrorizada. Él no controlaba las propiedades nuestro hijo. Nada, el chollo se le había acabado por completo. Y eso no hizo más que enfurecerle. Salí y me compré un rifle. Mi hijo dormía con un bate de béisbol al lado. Estaba aterrorizada por lo que pudiera pasar. Brooklyn consigue una orden de alejamiento y entonces finalmente, después de 10, pide el divorcio. No podía perder más dinero. No podía perder más horas de sueño. No podía ser más desgraciada. Pensé, si no hago algo ahora, ni siquiera voy a tener energía para salir de este matrimonio. En agosto de 2019, y Brooklyn obtiene la custodia total. No pude contener la emoción y rompí a llorar. Y dejé caer la cabeza sobre la mesa del juzgado. Pero había un problema. Cada vez me preocupaba más el hecho de tener el mismo. Decidí que necesitaba conseguir un visado nuevo para Mac. Mi amiga íntima me sugirió que no, porque ninguna de las dos tenía intención de volver a casarse en la vida. Brooklyn y su amiga celebran una boda en el jardín en Albany. En septiembre de 2019, iba a venir a vivir a la casa que yo había construido en mi granja. Íbamos a envejecer juntas, a ayudarnos mutuamente y a hacernos compañía.
Antes de que la pareja pueda siquiera mudarse, la vida de Brooklyn da un giro inesperado. Recibo una llamada de 60. Puede que parezca un tipo corriente, pero este es uno de los estafadores más un tipo sin escrúpulos que ha estafado millones a su familia, amigos ricos y pobres. 60 minutos parecía tener todavía más información sobre cosas que él había hecho, de las que yo no tenía ni idea. Le pusimos el apodo de El Estafador Casanova, porque sus mayores estafas eran a mujeres. Les hacía creer que las quería. A Paul Carter lo localizaron en una obra, lo que fue un momento muy gratificante de ver, porque le hicieron bajar del tejado. Y fue simplemente perfecto. ¿Por qué le...? Eso fue un error. Estaba pasando por una mala racha y fue simplemente un error. Sabían lo del fiasco de la iglesia y tenían hechos y cifras y números sobre diferentes proyectos que estaba llevando a cabo. No había tenido tiempo pero aún así lo negó todo. Así que sigo oyendo esto. Pero no sé de quién me hablas. Él simplemente lo niega, lo niega, lo niega y lo niega. ¿Y qué hay de la herencia italiana? No existía. No hay ningún... ¿Fue eso otro error? Lo fue, sí. Después del reportaje, Paul Carter, de una investigación del Departamento de Seguridad, había participado en estas tramas de fraude durante casi sin ninguna intervención de las fuerzas. Pudimos determinar que había utilizado múltiples identidades. En ese momento, su nombre más reciente era Paul. Ejecutamos una orden de registro en su domicilio. Encontramos un diploma de derecho a nombre. Encontramos un documento del Departamento de Seguridad Nacional que indicaba que se le había concedido ciudadanía de los Estados Unidos. Encontramos uniformes militares en su armario. Encontramos un documento que indicaba que era el beneficiario de más de 30 millones. Todos estos artículos coincidían con las acusaciones subyacentes en su contra. Arrestamos inmediatamente a Paul, así que lo pusimos bajo custodia por los cargos de delito grave de fraude de visado y falsedad documental. Este debería haber sido el final de la pesadilla con Paul, pero su matrimonio con él la ha puesto bajo la lupa del departamento. También, un par de meses después, eran sobre las 9:30 y llaman a la puerta. Brooklyn, necesitamos que abras la puerta. Somos de Seguridad Nacional. La ejecución de la orden de registro fue específicamente en relación con las acusaciones de fraud matrimonial. Están aporreando la puerta. Abre la puerta, Brooklyn. Así que abro la puerta. Y 8 agentes con chalecos antibalas y pistolas irrumpieron por mi puerta y subieron las escaleras. Se llevaron todos nuestros móviles y se llevaron el ordenador para jugar todo lo que pudieron pillar y lo enviaron a Cuántico para analizarlo.
Brooklyn es sospechosa de cometer fraude matrimonial con su mujer para obtener la tarjeta de residencia. No estaba preparada para arrastrarla a ella ni por el fango con el gobierno. Se suponía que iba a ser una situación feliz para las dos. Brooklyn se divorció de su mujer en junio de 2000. Nunca me acusaron de fraude matrimonial, pero fue suficiente para que entonces miraran el formulario y decidieran, bueno, esto tampoco está bien. Había un cargo por delito grave mientras todavía estaba en Estados Unidos. Brooklyn Carter finalmente se declaró culpable a hacer declaraciones falsas que se utiliza para volver en algún momento. A Paul Carter también le llega la hora de la verdad en un tribunal federal. Él también es acusado de fraude de visado. El 7 de abril de 2020, Paul Carter fue sentenciado al tiempo ya cumplido en prisión y a una multa de $5,000 como agencia. No estuvimos satisfechos con la sentencia, pero ahora es un delincuente convicto, lo cual se basa en parte en el trabajo que nuestra agencia y nuestra oficina hicieron. Su vista de deportación se ha retrasado y ahora se ha mudado al otro lado del país y ha solicitado la tarjeta de residencia. Así que parece que se ha comprado otro par de años con... Creo que basándome en su historial, es probable que me sorprendería que esta fuera la última vez que oímos hablar de Paul Carter. Mientras tanto, debido a la condena de Brooklyn, ella debe abandonar los Estados Unidos. Una gran decepción, pero hay un lado positivo. Un hombre llamado Sean Donahue. Oí que tenía que irse del país y le dije, y voy a alejar a tu hijo de Paul. Y si me aceptas y me lo permites, voy a adoptarlo y a darle mi apellido. Un héroe, no tengo palabras para describirlo. Lo maravilloso que ha sido con Mac y con él es el final feliz que nos merecemos. He traído el caos a la vida de este hombre y sigue ahí de pie justo a mi lado. Y creo que lo estará hasta el día de nuestra muerte. No podríamos ser más felices ahora. No vamos a dejar que nadie destruya nuestro matrimonio. Y estaré con Brooklyn tan pronto como pueda. En otro país. En cuanto sea posible, me han arrastrado por las puertas del infierno para llegar al final feliz y salido adelante. Será una buena historia que contarles a mis nietos. Desde luego.